Algo que quiero leerle antes de conversar con el ingeniero Verdeja, un trabajito que hace un periodista español. Dice así: pocos españoles llevan una doble vida de manera tan definida como Felipe González. El expresidente es un hombre obsesionado por el dinero y la alta sociedad. También es un hombre satisfecho, pues ha cumplido sus objetivos de hacerse rico y relacionarse casi exclusivamente con las grandes fortunas del planeta. Cuando está en España, a Felipe le gusta vestirse como un modesto profesor del instituto jubilado, algo intelectual, y da la apariencia de que acaba de bajarse de un coche de línea tras un cansado viaje. A sus hooligans dentro y fuera del PSOE le encanta creerse este espejismo que ha confeccionado él mismo cuando viaja fuera de nuestro país, se desplaza frecuentemente en un avión privado. Felipe aprovecha para hacer todo aquello que por discreción no le gusta hacer en España. La expresión pasa la mitad del año en Iberoamérica. El expresidente pasa la mitad del año en Iberoamérica, siendo una figura habitual en las lujosas villas de sus riquísimas amistades, tienen esparcidas por el continente. A Felipe se le ha visto en la Reserva Natural de Carabobo. Tiene el magnate venezolano Gustavo Cisneros, empresario al que su gobierno vendió galerías preciadas tras la expropiación de Rumasa. Cisneros hace gustoso de anfitrión, pues compró la empresa en el 84 por 1.500 millones de pesetas y la revendió a los 3 años por 30.000 millones. Los contribuyentes perdimos 28.500 millones en la operación. Pero entre ellos nació una bonita amistad que aún perdura. Felipe conoce también el palacio de la poderosa familia colombiana Santo Domingo, que tiene en la isla de Barú. A esta casa en el Caribe acudió invitado en marzo del 2009, cuando se representó a sí mismo en un cónclave de magnates iberoamericanos, donde no faltó su otra mitad, Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. A Felipe le gusta vestir en España como un pensionista que no llega a fin de mes, pero tiene en Tánger una exclusiva finca con playa privada contigua al rey Mohamed VI, y tiene por concesión afectiva del sátrapa magrebí hacia su persona, ya que el sevillano mantuvo una relación envidiable con su padre. La excelente sintonía de Felipe con Hassan II la facilitó la intermediación del rey Juan Carlos, y sobre todo la lluvia de miles de millones de dinero público que en la forma de crédito para la compra de material militar español dejó caer España sobre Marruecos cuando Felipe mandaba. Desconocemos si se inspiraron en el Palau de la Música y en la familia Pujols para manejar estos dineros, pues es bien conocido su gusto por la lírica catalana. El rey Juan Carlos y Felipe González se apoyaron continuamente en los años 80 y 90, ayudándose en la consecución de sus objetivos, facilitando siempre el uno la labor del otro. También colaboraron en tareas de Estado y de gobierno. De tanto tratar con grandes fortunas internacionales, a Felipe se le ha pegado su costumbre. Los hijos de los muy ricos no trabajan y ninguno de los hijos varones del expresidente cuarentones con familia tienen oficio conocido. Lo mismo le pasa al hijo de José Bonó, otro, ni de postín. A Felipe también se le ha pegado el deseo de crear un fondo de capital riesgo, una controvertida forma de inversión con muchos detractores, dada la facilidad con que le permite aflorar capital revestido de éxito empresarial. El fondo de Felipe se llama Tagua Capital. Felipe es hoy el único dinosaurio de la política capaz en menos de 24 horas de pasar de ser besuqueado por amas de casa y receptores en los feudos del PSOE, en la Andalucía rural más castigada por el paro y la corrupción de su partido, a bailar en la República Dominicana, bachata con una multimillonaria en un palacio próximo a la mansión de Carmen Chacón, bajo la mirada de un Oscar de la Renta entre grandes billonarios, de donde se encuentra verdaderamente cómodo, a la gente humilde que le aclama en los mítines como una estrella de rock, siempre la despreció, en lo que la gestión de la imagen pública de Felipe es un estafador profesional. Aquí tiene inversiones en sociedad con el señor Jasuri en Bahía de Rincón y en Cap Cana. Hay gente que uno se pregunta cómo han tenido tiempo de hacer tantas cosas.
como la que hace Felipe Trabaja González. mucho, no es verdad que va, pasa el día entero en eso. No, ese es lo que menos hizo. Por lo que yo veo, lo que menos ha hecho ha sido gobernar. Y él es amigo del Pero- rey y caza rinoceronte allá en África. Bueno, No, ¿verdad? quizás No, será parte de su doble no vida. podían salir juntos de España. No podían salir juntos. ¿Por qué? No, porque uno era rey y otro primer ministro. Ah, cuando estaban juntos. Sí, no podían. Bien. José, un invitado. Bien, pero él fue una figura hecha en los aeropuertos. Ah, Él no era nadie. Y comenzó a salir, a entrar de España en la víspera de la muerte de Franco y después. El dirigente del Partido Socialista sale. Entra y El sale. dirigente entra. Entra. ¿Sabes? Está Fue al hecho Congreso entrar y tal, salir. ningún Congreso. Y ahí lo hicieron con cámara. entrando y saliendo. Con cámara lo hicieron. Pero, que conste, su papel en la transformación de España Fue importante. fue trascendente. Con el otro señor que murió recientemente. ¿Cuál el otro? primer presidente. El primer presidente de España después de la muerte de Franco, Bueno, eso es una historia larga. que murió de Alzheimer. Ese, ¿Cómo? Adolfo. Adolfo Suárez fue una figura de una circunstancia extraña porque al que le tocaba eso era Herrero Tejedor, pero murió en un accidente. Y entonces este que era su asistente pasó a ocupar su posición y de ahí llegó a la jefatura. Cuando se muere uno en el camino siempre hay que pensar en la ecuación de la policía. ¿A quién beneficia el crimen? Sí, en México pasó lo mismo también. Ajá, en México. Claro. Con el crimen. Pero González, bajo la tutela de González, gente como Fernández Ordóñez, En la transición pudo, funcionó. pudo consolidar una sociedad más equilibrada, que luego se le fue de las manos a los PP. Bueno. Entonces tenemos un invitado. El ingeniero Verdeja es un invitado de lujo. Presidente de la Sociedad Dominicana de Geología. El otro día hablaba con uno de sus cofrades en los problemas de agua y le decía, la sequía estuvo a punto de crear una gran crisis y se la salvamos con el agua subterránea. ¿Podría ser cierto eso? Es cierto, bueno, ante todo, buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. El recurso agua es un recurso evidentemente vital, es un recurso cada vez más escaseante, entre comillas, porque realmente el agua no escasea, el agua es una sola, la cantidad de agua en el planeta es una sola, su distribución es la misma, el problema es los focos de demanda de agua, véase la población, concentrada en lugares específicos, demanda una gran cantidad en esos puntos específicos. Entonces, de ahí hay una aparente escasez de agua porque el recurso hay que traerlo hacia donde están las poblaciones. Y el recurso agua, el que más fácil se ve, el primero que se utiliza para abastecimientos, es el recurso hídrico superficial, los ríos, las presas, los lagos, etc. Cuando hay sequía, cuando no llueve por mucho tiempo, ese recurso a la superficie empieza a menguar, empieza a disminuir. Los embalses de las presas bajan, los caudales de los ríos disminuyen, algunos pasan a ser ríos ciegos, cauces subterráneos. El tema es que el agua, la disponibilidad de agua superficial se reduce muchísimo. Y es cuando el ser humano dice entonces, uy, tenemos problemas porque hay sequía. Entonces viene la importancia del agua subterránea, de la hidrogeología. Bueno, vamos a hacer pozos, vamos a buscar agua bajo tierra. ¿Por qué? De todo el agua que llueve, hay una cantidad específica que se va por la escorrentía, que es el agua de escorrentía. Hay otra cantidad que se evapora, la evapotranspiración, la que se consume por los animales, vegetaciones, la que se evapora, y otra cantidad se infiltra. La cantidad de agua que cae en la superficie corre bastante rápido y se va rápido dependiendo de la pendiente de las lomas, reforestación o cobertura vegetal y demás. Va a los cauces de una manera, digamos, casi directa, corre por los cauces y llega nuevamente al mar, que es el origen de todo. Hay otra parte de esa agua que se infiltra en la masa de suelo, en las rocas, y es un agua que se va moviendo muy, muy lentamente. Hay una recarga importante de agua que se mueve muy lentamente y es la que nutre precisamente a los ríos en momentos de sequía. Los pequeños manantialitos que salen de uno u otro lado son los que van nutriendo esa fuente de agua continua, que es un río, cuando es continuo. Entonces, esa fuente está ahí debajo, bajo tierra, y es un lugar de acceso, un recurso de acceso para consumo. Ahora, ahí hay un tema amplísimo, eso es lo que de eso se ocupa la hidrogeología. Es un tema sumamente amplio, científicamente, de muchísimas variaciones, de muchísimas dificultades, muchísimos intríngulis,
que es muy importante conocer. Hay que conocer muy bien los recursos que tiene la nación como recurso hídrico subterráneo, aparte del hídrico superficial, evidentemente, porque es un recurso estratégico. Entonces, cuando hablamos de recursos superficiales, normalmente nos enfocamos en las montañas, donde hay ríos y demás, pero el caso nuestro, por ejemplo, donde tenemos una llanura en todo el Santo Domingo hasta toda la parte este, donde está desarrollado el turismo muchísimo más fuerte, no tenemos casos superficiales prácticamente, porque tenemos una contextura geológica, una composición geológica cársica. ¿Ves? Es una caliza coralina, es una roca porosa, es una roca que de fácil disolución por el agua, y la mayor cantidad de los cauces está bajo tierra. Por eso no hay corrientes de agua superficiales. Entonces el abastecimiento de agua superficial en esa zona es difícil porque no hay agua superficial. Hay que irse más a la montaña, a la cordillera oriental y arriba a ver de dónde se pueden captar. Pero la demanda fuerte está en la zona costera. El desarrollo turístico tiene una demanda de agua muy grande. Entonces esa agua que no está disponible a nivel superficial hay que ir a buscarla a nivel subterráneo. Y de ahí vienen los campos de pozo y todo el tema de la explotación de agua para abastecer una industria de mucha importancia, en este caso que es el turismo. Pero ese proceso de abastecimiento de agua con agua subterránea, la explotación de agua subterránea, tiene que hacerse con cuidado y con cierta regulación. De lo contrario empiezan a surgir una serie de problemas que son lentos, pero que avanzan. Uno de ellos es el problema de la intrusión salina. Cuando bajamos el nivel freático del agua freática costera, agua freática es el nivel de agua subterránea, digamos estable, a qué nivel se encuentra por debajo de la superficie. Si hay una explotación muy intensa o muy intensiva de esa agua, ese nivel puede tender a bajar un poco. Pero ese nivel de agua dulce que está en la roca es el que sirve de contrapeso, digamos, de contrarresta la presencia del mar que tiende a meterse bajo, a infiltrarse por debajo. O sea que una columna de agua dulce, un poco más alta que una columna de agua, la contrarresta. El agua salada es más densa. Por tanto, si la tenemos al mismo nivel, el agua salada empuja al agua dulce y la retrocede. Y es lo que se llama la intrusión salina, que es un problema serio en las zonas costeras. Pero en las ciudades de Santo Domingo, de la República Dominicana, particularmente las mayores concentraciones, se ha establecido como una norma, cuando se construye un edificio, hacer un pozo, dos pozos. Uno para la deposición de excretas y otro para tomar agua, que mantenga el equilibrio interno de ese núcleo, entre el agua que llega por el acueducto y el agua que se saca de abajo. Pero con la particularidad de que el agua del pozo de agua, de abastecimiento de agua, digamos, potable, está a mucho más profundidad, y la profundidad de los pozos de vertido de aguas residuales está a menos profundidad. Es decir, estamos vertiendo aguas residuales encima, a un nivel más alto, de donde estamos sacando agua potable. Eso, con el paso del tiempo y con la densificación urbana que ha ocurrido en Santo Domingo, tiende a verse como un posible problema futuro. Entonces, el tema del acuífero de Santo Domingo está situado en una zona cárcica igual, es caliza coralina, y tiene un gran acuífero debajo. La permeabilidad del suelo es altísima, no hay ríos aquí arriba, tenemos el Osama y el Jaina, se acabó, pero todo lo demás, todo el agua se infiltra. Ese proceso de infiltración y de recarga del acuífero de Santo Domingo es un punto que hemos dicho muchas veces, o todo el que está ligado a esta área, de que requiere mucho más investigación. ¿Cuál es su funcionamiento real? ¿Cuáles son sus condiciones reales? ¿Cuál es su capacidad real? ¿Cuál es su capacidad de recarga? Pues no importa, tírale lo que sea, que él se rejuvenece el solo. Él tiene una capacidad de autolimpiarse. Pero bueno, sí y no. Eso tiene un límite. ¿Hasta dónde vamos a explotar? ¿Hasta dónde no? Hay muchas zonas de Santo Domingo que se van a hacer un pozo de agua y tenemos el problema de que el agua sale salobre. El pozo está malo porque el agua está salobre. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué el agua está salobre? Es el tema de la intrusión salina. Ingeniero, mire, este programa uno trata de que la ciudadanía pueda aprender algo con los invitados y no retroalimentarnos con un lenguaje que posiblemente sea más académico. Y yo quiero bajar un poquito el nivel, hacerlo más popular y preguntarle algunas cosas que no se las voy a preguntar sabiéndolas, sino realmente porque la ignoro. El agua es el mayor elemento que tiene el cuerpo humano. Es decir, el cuerpo humano está formado básicamente por agua. El planeta Tierra en su superficie contiene posiblemente más de 2/3 partes del planeta está cubierto de agua.
se habla de muchas cosas, de que la próxima guerra va a ser por agua, de que el deshielo va a producir problemas. Yo tengo algunas preguntas. ¿Cuál es el ciclo del agua? ¿Cómo se forma el agua que uno bebe, no el agua del mar? Porque no sé, el que diseñó este proceso lo hizo también que para evitar la evaporación le puso sal al agua. Entonces, háblanos un poquito del ciclo que se habla de agua potable. Bien, antes de hablar del ciclo, voy a hablar de la distribución del agua en el planeta. Sí. Agua, como tal, agua líquida. El 97 punto algo por ciento está en los mares, y es agua salada que no es apta para consumo humano. El 2.5 y pico por ciento está en los hielos permanentes, en los casquetes polares. ¿En forma de qué? De hielo. De hielo. Son los glaciares. O sea, estamos hablando de un 99 punto algo por ciento. El agua de escorrentía superficial que hay sobre la Tierra, ríos, lagos, etcétera, es de alrededor del 0.05%. Te voy a interrumpir. Cuando el mar se une con los glaciales en esas zonas nórdicas, ¿el agua de los glaciales es salada o dulce? No, el agua del glaciar es dulce. ¿Y no tiene un momento que hay una solución de continuidad? Sí, en la interfaz entre donde está el hielo, donde se va derritiendo, y el agua salada, pues ahí hay una zona de cierta disolución, pero que es bastante pequeña. ¿Y es salobre esa zona? Sí, salobre, generalmente salada. ¿Y es potable el glacial? El glaciar sí puede ser potable. Ya. Pero esa agua, inmediatamente en contacto con el mar, en el caso que el glaciar caiga al mar, no al lago, no es potable. Ya es O sea, un salada. agua dulce con solamente el 2% de agua Sigue. salada de mar ya no es apta para consumo humano. Sigue. O sea, es muy poca. Entonces, decía que el 0.05% es agua que está a nivel de superficie, a nivel de escorrentía. El 0.005% es el agua que está a nivel subterránea. Y el resto, que es un 0.00012%, es el agua que el ser humano y la vida utiliza para consumo. Entonces nosotros estamos hablando de que el tema agua para el ser humano es una milésima parte de toda el agua que hay en la Tierra. Pero ese es el agua que nos interesa a nosotros, es el agua útil para el ser humano. Y es por esa agua que tenemos ¿Y el agua del ser humano dónde se encuentra entonces? en todo el cuerpo. ¿En los ríos? Bueno. ¿En el cuerpo? ¿Dónde más? Y en bajo tierra y en la atmósfera. Ahora, vamos al ciclo del agua. ¿Cómo es el ciclo del agua? Toda el agua es una sola en el planeta y se mueve de un lugar a otro, pero la cantidad Es de la agua misma. total es la misma porque no tiene para dónde irse. Sí. O sea, está ahí cerrada, es un Sí. circuito cerrado. Del mar se evapora por acción del sol, se evapora el agua. ¿No? O sea, el hecho de que el mar tenga agua salada no quiere decir que no se evapora, sí se evapora. Lo que sale es H2O, que es el agua. Las sales se quedan. Solamente el sale que se queda. Exacto, la sal se queda ahí, sale el agua. Esa agua se va en forma de vapor, forma las nubes. Sí. O sea, tenemos agua en forma gaseosa. Esa agua se va a las nubes, se recargan las nubes, los vientos se van moviendo, diferencia de temperatura, una serie de fenómenos, llueve. Y esa agua que sube a la nube es pura. H2O. Ese H2O, Sí. esa no tiene contaminación aunque el mar esté contaminado. Exactamente, por eso Ya. es solamente eso es Y agua, lo- y lo agua de que- batería. Entonces lo que cae Es- es H2O, es sin minerales. Excepto el que capte en el transcurso cuando va bajando por la atmósfera, si hay alguna contaminación en la atmósfera, si hay algún residuo gaseoso en la atmósfera, esa gotita de agua se van cargando un poco ¿Y con qué esos. es lluvia ácida? La lluvia ácida es el proceso que ocurre cuando en la atmósfera, en Está forma de gas, contaminada. hay ácido sulfídrico, que ya. son azufre, que se junta entonces con el agua y Entonces llueve. ya esa agua no es buena. No es buena, pues ya viene con un nivel de acidez Siga. mayor. Entonces, esa agua que llueve, el mayor porcentaje llueve en el mar, nuevamente, se retroalimenta el sol. Sí. Y hay un porcentaje pequeño que llueve en la tierra sobre los continentes. Y de esa que llueve en la tierra, es que entonces que tenemos el agua de escorrentía superficial, la que se va a los ríos, el agua de evapotranspiración, que es la que se evapora, la que consumen los animales, las plantas y demás, y el agua de infiltración. Esa es la subterránea. Esa es la subterránea. Todas esas aguas, al final del día van a acabar al nivel base, que es el nivel del mar. El río termina en el mar, el lago Entonces ese es al el final ciclo. termina en el mar. El ser humano evapora, se va a la nube otra vez, en un lugar llueve, se va al mar. Y el agua subterránea poco a poco va a salir o a los ríos o al mar. Me queda una patita de ingeniero. Cuando dice que ese río nace, que en Padre Las Casas y en Alto Bandera nace, es la madre de los ríos. ¿Qué es lo que pasa en una montaña que no ocurre en el valle? El proceso hidrogeológico de la montaña y del valle son distintos. Tenemos la hidrogeología de roca, de montaña, Sí.
es aquella que es agua de infiltración, es un agua que se va metiendo entre las fracturas de la roca y genera un nivel freático, una presión de agua, una acumulación de agua dentro de la estructura rota, digamos, de las fracturaciones que tiene la roca. Y esa agua está ahí y se va desplazando muy lentamente. En el valle suele ocurrir algo distinto. El valle suele ser materiales de suelos, no de roca, sino de suelos, arenas, gravas, arcillas y demás, que tienen un sistema de porosidad diferente. Son muchos granitos juntos, uno de otro. Una grava, uno agarra una grava, le echa agua y todo. Sí, pero ¿por qué hay más agua en la montaña que en el llano? No, hay más agua en el llano que en la montaña. Ajá. Lo que pasa es que el agua viene desde la montaña, llega hacia los valles. Pero ¿cómo, por qué llega más a la montaña? ¿Por la altura? No, no es que llega más, es donde llueve. Llueve en el valle y llueve en la montaña. Ah, ya. Entonces se recargan los acuíferos. Pero ahí viene el tema de la clasificación de los acuíferos. Ya. El acuífero de montaña es una cosa, el acuífero de valle es otra cosa. Definimos un acuífero como la cantidad disponible que tiene ese sistema para aportar agua y otra no. O sea, en una roca hay una serie de... vamos a ver, los acuíferos se definen por la cantidad de agua que pueden aportar. Pero esa cantidad de agua que pueden aportar tiene que ver con dos factores fundamentales. Porosidad del medio, es decir, espacio vacío donde se puede acumular el agua, y la transmisividad del medio. ¿Qué tan móvil puede ser esa agua adentro de eso? Como que uno tiene una esponja. Una esponja tiene mucho espacio vacío, tú la llenas de agua, le echas agua, no sale nada, se va acumulando ahí adentro. Y luego, muy poquitico a poco, va saliendo. Si la esponja tiene espacios muy abiertos o tiene canalitos, pues agua sale más rápido, es una transmisividad mucho más rápido. Pero si es una esponja medio tupida que no tiene canalitos, pues al agua se le dificulta moverse de un lugar a otro. Eso es la transmisividad y eso tiene que ver mucho con el tema de la explotación de un pozo de agua. Entonces, en los valles, en los suelos, esa transmisividad suele ser más fácil, suele ser más cómoda, digamos, porque son partículas de suelo, de gravas, de arena, de lo que sea, y el agua tiende a moverse un poco más fácil que en los sistemas rocosos, donde hay un control estructural por las fracturas. Entonces, la velocidad del agua, digamos, en un sentido no es la misma que en otro sentido. O sea, si se va a lo largo de una fractura, pues por ahí, digamos, que el agua se va fácil, pero perpendicular a la fractura es difícil que el agua corra. Estos son temas de anisotropía y otras cosas. Entendimos el proceso. Ingeniero, en el caso de la caída del agua, cuando se convierte en H2O y cae a la tierra, usted hablaba con José Israel el tema de las capas. Cuando una persona hace una construcción, generalmente hace una tubería de aguas negras, o que va a un séptico y un filtrante luego, sobre todo el filtrante, pero hace otro pozo para extraer agua para servicio en la casa. Uno tiene que cuidarse de que esas dos no se mezclen. Eso Correcto. Es lo que... Ahora, yo veo que ustedes los ingenieros que se especializan en agua advierten mucho sobre la penetración del suelo para extracción de aguas subterráneas. ¿Qué es lo que ustedes tienen que cuidar cuando piden un permiso para extracción de aguas subterráneas? Hay varios aspectos. Inclusive hay campos de pozos que nutren acueductos. Correcto, correcto. Lo primero que hay que ver es la característica del acuífero donde se está sacando el agua. O sea, para que un acuífero sea permanente en el tiempo y dure en el tiempo, hay una cantidad de agua específica que se puede extraer a una rata, a una velocidad, a un caudal determinado. Por eso es que uno oye muchas veces que, bueno, hicimos un pozo, produjo mucha agua, un pozo muy bueno y de repente se secó el pozo. Sí. Entonces, ¿eso qué ocurre? Cuando uno hace un pozo de agua y empieza a extraer agua, el nivel freático, que es el nivel del agua subterránea que está por debajo de la superficie, que es un nivel estable, si hago un hoyo aquí y empiezo a sacar agua, este nivel empieza poco a poco a bajar. Cerca del pozo, el nivel baja, porque yo estoy sacando agua. Entonces, la otra agua que está alrededor, por aquello de la esponja que hablamos anteriormente, tiene un tiempo necesario para volver a llenar ese espacio donde se le sacó el agua. O sea, si yo hago un pozo, saco agua, baja el nivel y lo paro, el agua vuelve a subir otra vez. Y vuelve a sacar y vuelve a bajar y vuelve a subir. Ahora, la estabilidad de un pozo, de un acuífero, es aquella que a medida que saque continuamente el caudal, los litros por minuto, los litros por segundo, los galones por minuto, que saque continuamente, sea tal que la característica del acuífero permita que ese nivel no baje más de una cantidad específica, de un nivel mínimo. ¿Y por qué un pozo aquí en Guerra está a 90 pies y en Constanza está a 90 pies y tiene casi 1000 metros de diferencia? Bueno, porque allá arriba llueve y aquí abajo también. El agua que está arriba poco a poco Pero va el bajando. acuífero siempre está a la misma distancia de la superficie. No.
Los acuíferos pueden estar a diferentes profundidades de la superficie. Hay diferentes tipos de acuíferos. Está el acuífero libre, el acuífero con ¿Y Brujuela es un acuífero o es un río subterráneo? río subterráneo o acuífero. Todo lo que está bajo la superficie de la tierra entra al campo de la hidrogeología. Entonces, esas corrientes de agua se pueden manejar como acuíferos libres. Son aquellos que cuando cortan, digamos, por la topografía, sale un manantial o sale un pozo artesiano. Hay otros acuíferos que se encuentran dentro de capas impermeables, entre dos capas de arcilla y abajo hay agua. Pero como son impermeables, eso es lo que se llama un acuífero confinado. Ese no sale a la superficie. Si yo lo perforo y llego allá abajo, puedo acceder a esa agua. Pero esa agua se mueve y se desplaza y tiene unas características distintas al acuífero libre, que es el que puede llegar a la superficie, o el que corta la superficie y mana de manera natural. Digo, podríamos seguir hablando de esos temas que son sumamente interesantes, pero usted no vino a eso. Usted vino a convocarnos a un Congreso Internacional de Hidrogeología, Correcto. donde estos temas se van a discutir no para divulgación, sino para el conocimiento de los problemas de la Correctamente. hidrogeología en nuestro país. Correctamente. Hábleme de ese Congreso, porque tiene una agenda bastante fuerte. Bueno, justamente la idea del Congreso surge a raíz de mucha confusión que se genera con el tema de agua y el agua subterránea. Se dicen muchas cosas, se creen muchas cosas, y uno de los objetivos fundamentales de la Sociedad Dominicana de Geología es justamente llevar información objetiva, información coherente, información a la ciudadanía. Por eso hacemos congresos cada año, cada 2 años de diferentes temas. Hace 2 años hicimos el Congreso de Geología Dominicana, el segundo Congreso de Geología Dominicana, y este año estamos haciendo ya en el mes de octubre, del 7 al 9, en el Hotel Barceló, el Congreso Internacional de Hidrogeología. La finalidad fundamental, ¿cuál es? Es llevar conocimiento técnico, científico y objetivo con relación al agua subterránea. Fundamentalmente hidrogeología. No vamos a tocar mucho el tema del agua superficial, pues es un tema que abarca toda la parte hidrológica distinta, sino el tema de la hidrogeología por la importancia que tiene. Por la importancia en los desarrollos turísticos costeros, en la importancia en los campos de pozo para regadíos y para riegos agroindustriales, y todo lo importante, y como abastecimiento, digamos, de emergencia para un caso de la ciudadanía. Entonces el Congreso está formado por 4 bloques principales. Un bloque número 1, que es conocimientos generales, información general, académica, digamos, sobre los conceptos de hidrogeología. ¿Qué es la hidrogeología? ¿Cómo funciona el tema del agua subterránea? ¿Qué tan complicado es? ¿Cómo se investiga? Pues la gente piensa que, bueno, hay agua subterránea, un pozo, saco y ya. No, o sea, hay una cantidad de problemas asociados. Luego vamos a la parte de la prospección, va a ser la investigación, cómo se descubre o cómo se conoce la ubicación de acuíferos, la caracterización de esos acuíferos para saber qué productividad tienen. Luego vamos a los problemas asociados a la explotación del agua, que pueden ser múltiples, no solamente el tema de contaminación biológica y demás, hay temas de hundimientos de tierra, hay muchos temas relacionados a una sobreexplotación del agua. Por eso la explotación de agua es un tema que debe ser regido por un ente estatal controlado. O sea, no es que cualquiera haga una casa de un pozo y saco lo que me dé la gana. O sea, eso debe estar controlado, monitoreado. Y finalmente vamos a ver todos los temas de contaminación de los acuíferos, por qué se contamina un acuífero, cómo se puede limpiar un acuífero, qué implicaciones tiene una contaminación de acuífero, el tema de la intrusión salina por sobreexplotación, qué implicaciones puede tener eso. Y finalmente nos vamos a la parte que tiene que ver con la legislación, ordenamiento territorial, cambio climático, ley de agua. O sea, cómo estamos en nuestro país en relación a esos temas. ¿Dónde va a ser el Congreso? Es en el Hotel Barceló, ¿Cuándo? del 7 al 9 de octubre. ¿A quién usted invita? A toda la población, personas ligadas al sector agua, ingenieros, productores, poceros y población en general, Ingeniero, estudiantes. dice por ahí que el que no sabe es como el que no ve, y eso nos pasa mucho. Cuando usted anda con los conocimientos que usted tiene y ve la prensa, y ve lo que hacen los gobiernos, y ve lo que hacemos los ciudadanos, ¿qué es lo que más le impacta y lo que más le preocupa en el uso del agua? Todo, además de todo, ¿qué más? Además de todo, no. Más que en nuestro país o en nuestra prensa, en general el ser humano lleva un ritmo de desarrollo que no va acorde con el ciclo natural de la naturaleza del planeta. Y por eso generamos escaseces ficticias, porque todo lo queremos en donde estoy ahora, inmediatamente Pero y de a falta mucho. de lluvia no es ficticia. No es ficticia, pero la demanda de agua que nosotros tenemos concentrada aquí en la capital, por ejemplo,
No es que sea ficticia, porque es una realidad, pero no corresponde a un ciclo natural. Entonces eso genera una presión de demanda de agua en otros lugares, que bueno, para suplir el acueducto de la ciudad hay que quitar agua a los ganaderos, o a los arroceros, o a las los tres comunidades. sitios del agua, riego, electricidad o ser humano. Exactamente. Y la electricidad todavía vuelve al cauce, o sea que de alguna manera y luego puede ser reaprovechada. Sí. Pero el agua que se va a Al agroindustria es un agua, evidentemente, se va luego, infiltra, se va a las capas subterráneas, llevará fertilizantes, pesticidas, una serie de cosas que son problemas asociados a la hidrogeología por los campos de cultivo, y luego nuevamente irá al mar y volverá a su ciclo. Pero la demanda del ser humano está en las ciudades. ¿Qué membresía tiene la Sociedad Dominicana de Geología? El geólogo es un espécimen un poco reducido. Sí. Somos muy pocos, típico. sí, somos bastante pocos. La carrera que se impartió en la Universidad Católica Madre y Maestra duró del 74 hasta el 92, cuando cerró, y de ahí hacia acá no hemos vuelto a tener más geólogos. ¿Y el agua son los geólogos? El agua no son los geólogos, los hidrogeólogos son los que investigan un ya. poco el agua. Entonces la membresía de la sociedad es de algunos 100, 150 miembros. Sí, yo tengo dos preguntas. La primera, con respecto a el uso de agua de pozo en regadío. ¿Usted cree que por las características del agua subterránea, así el nivel de salinidad o cualquier otra cosa, puede ser utilizada en cultivos? Todo puede ser utilizado, siempre y cuando cumpla las características químicas que requiere el agua para ese cultivo. O sea, si saco un agua de un pozo, o sea, no porque hice un pozo y salió agua, la utilizo tal cual. No, o sea, hice un pozo, salió agua, qué caudal tiene, qué capacidad tiene el pozo, qué características tiene el agua, cuál es la química del agua. Si es para consumo humano, tiene una reglamentación, o sea, no puede tener más de esto, aquello, lo otro. Si es para consumo industrial, pues hay otra reglamentación. Si es para consumo agrícola, hay una reglamentación. Y aquí se toma mucho en cuenta, los ingenieros hoy en día, usted nota que no toman mucho en cuenta lo que es para las construcciones subterráneas, o sea, ya sea una línea del metro o un parqueo subterráneo o algo así. ¿Se toma en cuenta actualmente la incidencia de la posible presencia de agua subterránea en esas construcciones? Sí, a nivel constructivo, esa presencia de agua muchas veces suele ser un problema. Pues el agua no es solamente el agua es el agua con la presión que ella trae. Entonces, desde el punto de vista constructivo, hay que hacer un manejo de agua subterránea cuando la construcción llega más abajo del nivel freático. Típicamente no suele hacerse o prefiere no hacerse por la cantidad de problemas asociados que tiene, porque al final del día eso es una estructura que va a estar sumergida. Por más que uno impermeabilice por todos lados, va a estar sumergida por debajo de un nivel freático determinado. Se puede hacer, hay muchas obras que lo hacen, se maneja, hay túneles que se hacen bajo agua, Sí. o sea que hay tecnología para hacerlo. Okay. Es un poco más cara, un poco más costosa. ¿Y una explotación intensiva de agua subterránea puede debilitar la consistencia del suelo? No necesariamente. No debilita la consistencia del suelo. Cuando a un suelo se le extrae el agua, el suelo per se, suelo, arena, grava, arcilla, etcétera, está formado por tres partes: la parte sólida, la parte líquida y la parte gaseosa. Cuando uno extrae todo el agua, lo que hace es provocar que la parte sólida, los granos entre uno y otro, se acerquen más. Se compacten un poco más. Y normalmente suele subir un poco la resistencia al suelo. Bien. Finalmente, cuando uno perfora para extraer agua, solamente pueden salir dos elementos: hidrocarburos líquidos o agua, solamente. Gas. Sale gas Sí, natural. sí. Y agua salada. En las perforaciones de pozos hay toda una... Diferente. Perdón, en pozos de petroleros hay toda una estratigrafía. ¿Y es el mismo ingeniero que se especializa en las dos cosas? No, normalmente el ingeniero petrolero, el geólogo de petróleo es muy especializado en temas de petróleo. Y el hidrogeólogo que está en hidrogeología es más explotación de agua de consumo. Bien. Y normalmente los niveles son distintos. Sí, son bastante distintos. Sí. Bien, vamos a dar las gracias al ingeniero Eduardo Verdeja, presidente de la Sociedad Dominicana de Geología, y ratificar la invitación al Congreso. 7, 8 y 9 de octubre de 2015 en el Hotel Barceló, Santo Sobre Domingo. las condiciones del agua subterránea y superficial de todo el país, a propósito del Congreso. Ese Hotel Barceló es el Viejo Lina. El Viejo Lina, correcto. Bien, le damos las gracias y a ustedes quisiéramos pasar un aviso a los veterinarios de República Dominicana. Dice el doctor Wilson Pichardo, que es candidato a la presidencia del Colegio Dominicano de Veterinarios, que es importante cambiar el rumbo de ese colegio, que tiene 54 años de fundado. Del total de médicos veterinarios, que hay 3.600 a nivel nacional, solo están inscritos el 28.4%.
o activos en el pago de sus cuotas, etcétera, tiene solamente el 8%. Tenemos un plan de armonizar con los médicos, por lo que invita a que cuando haya el proceso electoral se vote por la plancha número 2. De eso vamos a hablar el sábado en detalles, doctor Wilson Pichardo. Ustedes han estado en Coral 39 y 8 y lo invitamos a ver de nuevo este espacio esta noche en Coral.